Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Ajin Kim de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo pensaba que los tiempos que estaba viviendo eran los últimos tiempos, por eso viví ordenando mi vida y encerrada en el miedo. Sin embargo, al encontrarme con Jesús resucitado, pude vivir el día a día corriendo por lo eterno. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Yo nací en una familia cristiana donde mi padre es de la cuarta generación y mi madre de la sexta. Quizás esta fue la razón por la que crecí correctamente como cristiana. Desde pequeña me esforcé en la vida de fe, por lo cual hice actuación en la iglesia, coro, grupo de alabanza, líder de adolescentes y ayudante de los jóvenes. Mis compañeros de colegio me decían que yo era modelo a seguir y las madres también me elogiaban. Siendo cristiana, quería tener éxito y expandir el nombre de Jesús. Por eso desde pequeña leí muchos diferentes libros acerca de la fe. Leía libros como El método para estudiar bien como Daniel, historias de personas que vivieron siendo luz y sal en este mundo y autografías de varios misioneros. Mientras leía esos libros pensaba, yo también quisiera vivir como aquellas personas, quisiera ser exitosa y espero ser de buena influencia para este mundo. Incluso hubo un tiempo que soñé en ser presidenta. Hasta que un día mi mamá me regaló un libro. Desde la portada parecía ser un libro profundo. Aquel libro está escrito sobre los indicios del fin de los tiempos y qué aflicciones les vendrían a los cristianos. Las historias sobre la guerra, la persecución, la traición y la muerte me daban miedo. Por eso esto me hizo pensar que estaba viviendo una vida de fe demasiado cómoda. Al menos me había enterado de estas cosas antes de que fuera demasiado tarde. Por eso comencé a prepararme para los últimos tiempos. Me acordé de la palabra que dice la falta de conocimiento trae destrucción. Es por eso que empecé a buscar información sobre el fin de los tiempos e ingresé a un blog en internet. En ese blog había mucha información. Y entre ellos había un video sobre un chip biomédico que reemplazaba las tarjetas de crédito, dinero y el documento de identidad. Era un video de un experimento en donde le colocaban el chip a una rata y lo hacían salir del laberinto. La rata seguía por el camino recto, pero tuvo una desviación. Luego, cuando el científico presionaba la tecla izquierda, la rata iba hacia la izquierda. Y cuando presionaba la tecla derecha, la rata iba hacia la derecha. Al ver que la rata recibía el control de la persona, pensé, si ese chip fuese puesto en mí, ¿no será que yo también seré controlado por una persona? Al pensar que podía traicionar a Dios sin importar mi voluntad, me dio mucho miedo. Desde ese momento, las noticias y los artículos de Internet que antes no le da importancia comenzaron a llamarme atención. Un día, mientras navegaba por Internet en mi teléfono, aparecieron noticias sobre Corea del Norte en mi pantalla. Era un artículo que decía que últimamente la situación de nuestro país no era muy buena. Mi corazón comenzó a precipitarse y a ponerse nervioso al pensar que podría desatarse una guerra. Tenía miedo de que se iniciara una guerra mientras estaba en la escuela y de separarme de mi familia. Por eso, por un tiempo, falté a las clases nocturnas y me fui directamente a casa. También pensaba que debía prepararme cuando venga la guerra. Cuando eso suceda, lo primero que debía necesitar era el dinero, por eso fui al banco y saqué todo el dinero que tenía ahorrado y lo guardé en el fondo de un cajón de mi escritorio. Incluso cuando me acostaba en la cama por la noche me preguntaba, ¿qué pasa si estalla una guerra mientras estoy dormida? Entonces asustada de inmediato me levantaba de la cama y me arrodillaba y oraba diciendo, sálvanos por favor, no dejes que se desate una guerra. Este temor y la ansiedad empeoraron luego de ver una película sobre el rapto. El término rapto significa que cuando Jesús regresara, aquellos que creían en Jesús serían llevados al cielo y aquellos que no creían en Jesús permanecerían en esta tierra y experimentarían una gran tribulación. Cuando comience el rapto, ¿qué pasa si yo me quedo en este mundo? Si es así, tengo que padecer aflicciones. ¿No será que tengo que perseverar hasta el final las aflicciones para recibir la salvación? Este tipo de pensamientos no tenían fin. Cada día me sentía ansiosa y confusa. En ese entonces, mi familia decidía de irnos de viaje a Israel. Como en la Biblia decía que habría una gran guerra en Israel y sus países vecinos en los últimos tiempos, pensé en que si iba allí, podría saber qué ocurriría. En medio del viaje a Israel, pasé por Palestina y otras áreas de combate. En esos lugares están sucediendo cosas muy serias. He escuchado ruidos de granadas y disparos de armas. Al ver con mis propios ojos la situación grave de Israel, parecía que el rapto iba a suceder muy pronto. Por eso, en ese entonces decidí ordenar mi vida.
Yo me estaba preparando para la universidad en la especialidad de teatro, pero pensé, si pronto va a suceder el rapto, ¿qué sentido tiene ir a la universidad? Es mejor que renuncie todo ahora y me prepare para encontrarme con Jesús. Yo me estaba preparando para rendir nuevamente el examen de ingreso para la universidad, pero terminé renunciándolo. Muchos amigos de mi alrededor trataban de convencerme diciendo que debía pensarlo de nuevo, diciéndome que debía ir a la universidad, pero mi corazón ya estaba decidido. La única persona que apoyó mi decisión fue mi madre, que también estaba muy sometida a las teorías de los últimos tiempos. Ella me dijo que estaba bien y que quizás, probablemente, era la voluntad de Dios. Luego de eso, me concentré en la oración y la palabra de Dios. Incluso decidí dedicar 40 días a la oración y subí a una casa de oración para pensar en Dios todo el día. Y para vivir una vida más santa dejé de utilizar la televisión, la computadora y el celular. Además, traté de evitar todo contacto con las personas y ordené mis relaciones interpersonales. Luego de haber ordenado todo, no me quedaba nada en mi vida. Un día me quedé sola en casa y pensé, ¿qué debo hacer todo el día? Y me sentía sin energías. Al renunciar todo y prepararme al encuentro con Jesús, mi cuerpo y mi corazón quedaron estremecidos. Al final, la palabra de Dios y la oración desaparecieron y pasé todo el día desperdiciando el tiempo. Pensé, si sigo viviendo así y viene la guerra y los secuestros, ¿podré ser salva? Y al pensar esto me deprimía aún más. No sabía cómo vivir de ahora en adelante y sentía que no había ninguna esperanza en mí. En medio de eso, por medio de mi tío, visité a la iglesia Hammao Menchunchon. Cuando estaba escuchando la prédica, escuché una palabra impactante. Era que Jesús fue una persona real. Para mí Jesús era una figura de una mitología. Aunque tenía la forma humana, sentía que una figura misteriosa. Pero luego me acordé que Jesús tuvo la misma edad que un pastor que yo conocía. Luego, mientras miraba a los hombres que pasaban, pensé, Jesús también era como aquellas personas. Y en ese momento me acordé de una pregunta que me hizo una hermana. En caso de que venga un joven de 30 años y te diga, yo soy Dios, ¿creerías esa palabra? En ese instante lo que pensé por dentro salió de mi boca. Obvio que le digo que está loco, ¿cómo voy a creer esas palabras? Me sentí desconcertada de mí misma. Es verdad, ¿cómo es que puedo creer en aquel hombre Jesús como Dios? Pensé que de lo contrario fue más raro creer hasta ahora en Jesús como Dios, sin haberme preocupado ni dudado. Pero en uno de los cultos el pastor compartió Hechos 17:31 en donde dice que Dios nos dio una prueba a todas las personas por medio de la resurrección de Jesús. ¿Resurrección? ¿La resurrección es la prueba? Si Jesús había resucitado entre los muertos, entonces realmente podría ser Dios. Desde aquel momento comencé a pensar seriamente sobre la resurrección de Jesús. Luego de eso participé de campamento espiritual. El pastor dijo que la resurrección era un hecho histórico y que debíamos ver la resurrección de Jesús desde el punto de vista de los discípulos. Los discípulos habían dejado todo lo que tenían y seguido a Jesús. Al ver a los discípulos me sentí muy reflejada, porque para prepararme por los últimos tiempos dejé toda mi vida y seguí a Jesús. Pero Jesús había muerto. No tenía más esperanza y ellos mismos también me estaban temblando de miedo por si morían. Y al ver a los discípulos que estaban encerrados en la habitación, escondidos, era justo mi imagen. Pude verme a mí misma sin esperanza de vida y temblando de miedo frente a los últimos tiempos. Pero justo en ese momento apareció Jesús resucitado frente a los discípulos. Me sorprendí mucho al ver que Jesús había entrado por una puerta cerrada con llave. No puede ser. ¿Cómo es posible esto? Sin embargo, Jesús decía que toque su carne y sus huesos, las marcas de sus manos y sus pies, y me mostraba hasta las marcas de su costado. Y me decía que no sea incrédula sino creyente, y me decía que había resucitado tal como está profetizado en el Antiguo Testamento.
En ese instante mis ojos se abrieron completamente. Es verdad. Jesús realmente resucitó. Aquel que resucitó es Jesús. Aquel es el Dios Todopoderoso que fue profetizado en venir a este mundo. Aquel es mi Dios creador. Realmente vino y se fue mi verdadero dueño. Al pararme delante de Jesús resucitado, salió a luz todo lo que tenía escondido en mi corazón. Había estado culpando a Dios pensando, ¿por qué tenía que darme cuenta de que estos eran los últimos tiempos? ¿Por qué no puedo vivir en paz y tengo que abandonar mis sueños y no puedo disfrutar del mundo como lo hicieron mis amigos? La vida es demasiado agotadora y dura. Tengo tanto miedo de que el mundo se acabe. ¿Por qué no puedes simplemente enviarme al cielo? Pero pude darme cuenta que aún así había vivido siendo un fariseo que pretendía servir a Dios, actuando como si estuviera espiritualmente despierta y pensaba que mi fe era bastante buena, ya que había abandonado la universidad y todo lo demás para vivir una vida fiel. Sin embargo, Dios había enviado a su único hijo por alguien como yo. Él había enviado a Jesús. Jesús había pagado en mi lugar el precio del pecado por haber abandonado a Dios, y en el lugar de la cruz donde yo debía morir, Jesús había muerto por mí. Jesús había muerto por mi pecado. Yo había matado a Jesús. Mi corazón se derrumbó. ¿Cuánto me amó Dios para que viera morir a su único hijo en la cruz y para que viera esa horrible escena en silencio? Pero yo estaba desechando e ignorando a Jesús que murió y resucitó para ser mi Señor. Yo era una pecadora que realmente debía ir al infierno. Sin embargo, Dios me decía que me arrepienta. Él me estaba preguntando, ¿no recibirás mi corazón ahora? Vivamos juntos y amémonos para siempre. No me quedó otra que arrepentirme con todo mi corazón delante de Dios. Dios, soy una pecadora perversa que no quiso creer en Jesús, quien murió y resucitó por mí. Perdóname del pecado de no haber creído en Jesús. Ahora solo Jesús es mi dueño y mi Dios. Dios, me has amado hasta el final. Yo también te amo, Dios. Me arrepentí y recibí a Jesús como dueño de mi corazón. Luego de recibir a Jesús como el dueño de mi vida, no se iba la emoción de haberme encontrado con Jesús resucitado. Estaba muy agradecida por la gracia de Dios por haberme permitido saber quién era Jesús por medio de la evidencia de la resurrección. Y por medio de la palabra del pastor pude ver la ascensión de Jesús desde la perspectiva de los discípulos. Mientras veía a Jesús que ascendía al cielo, pensé, allí es el lugar a donde yo también miré. Me dio mucha seguridad y a la vez me hizo real el mundo eterno. Amén. Y cuando los ángeles le dijeron a los discípulos, aquel Jesús que ascendió a los cielos, así como lo vieron irse, volverá. Entonces yo pensé, así tal cual como lo vi subir, Él va a volver. Voy a volver a encontrarme con Jesús. Al pensar en que voy a volver a encontrarme con Jesús, que murió y resucitó por mí, sentí mucha alegría y ansiedad. Al querer encontrarme pronto con Jesús que tanto amé, confesé, Maranata, amén Señor Jesús, ven pronto. Actualmente estoy en entrenamiento espiritual de la iglesia Hammaum. Un día recibí una llamada de mi madre en donde ella me dijo que un diácono le contó que el día siguiente a las 4 de la tarde se iba a desatar una guerra. Por eso mi madre me había dicho que por la mañana del día siguiente iba a retirar a mi hermanita del colegio y que se iba a ir en avión a la isla Cheju, y me preguntó qué es lo que yo iba a hacer y si me iba a quedar aquí. Si fuese como antes, me hubiese ido con mi madre a donde sea, porque con solo escuchar la palabra guerra tenía mucho miedo. Pero ahora, como Jesús resucitado era mi dueño, ya no tengo más miedo a la guerra ni a la muerte. Por eso le dije a mi madre que me iba a quedar en Chuncheon y le dije, Mamá, creo que eso no es verdad, y colgué el teléfono. Dios me dio un corazón por el campus de mi facultad. Se levantó en mi corazón un gran anhelo de compartir a los estudiantes de la universidad de que Jesús resucitó y que de verdad existe lo eterno. Por eso yo comencé a compartir el Evangelio en el campus universitario y en las calles.
y pude ver que aquellos estudiantes que no parecen escuchar el Evangelio recibieron a Jesús como su dueño, y pensé en que realmente con el Evangelio de la resurrección nos salvará a todos los jóvenes como a mí. Tuve una gran certeza y mi corazón estaba esperanzado. Desde aquel momento comencé a orar y me preparé para ir a la universidad. Hacía mucho que no estudiaba, por eso estaba desorientada y no me fue fácil concentrarme a estudiar durante largo tiempo. Sin embargo, cada vez que sentía eso pensaba en aquella alma que podría vivir por medio de mí y pegué el pasaje de Hechos 20:24 en mi escritorio que dice: La misión vale más que mi vida, y me ponía a estudiar de nuevo. Ahora que estudio para el Señor y por un alma, estoy siempre con un corazón ferviente y alegre. Mi madre también se encontró con el Señor de la resurrección y se libró del miedo al fin del mundo, y ahora está teniendo una vida alegre de fe. Yo era una persona que tenía mucho miedo al fin del mundo y vivía renunciando a todas las cosas de mi vida, y cada día vivía sin fuerza. Pero ahora me despierto cada madrugada junto a la comunidad y comienzo el día con la primera oración del pastor que dice: Gracias por permitirnos un nuevo día, y con muchas fuerzas empiezo el día. Agradezco mucho a Dios por cada día por lo cual puedo correr por lo eterno, por un alma. Yo que tenía miedo a la venida de Jesús, Dios me dio la evidencia de la resurrección y por medio de ella, cada día vivo con esperanzas hasta encontrarme con Jesús de nuevo. Cuando me encuentre con Jesús personalmente, tengo la esperanza de confesarle: Tú eres mi Señor y mi Dios. Hasta ese día correré por la misión. Maranata. Amén, Señor Jesús. Ven pronto. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.